una nueva era del trabajo virtual. Mi nombre es Leonardo Suárez. Les agradezco a todos la puntualidad y el interés en atender esta invitación. En este momento quisiera confirmar si están viendo mi pantalla. ¿Todo? Sí. Listo, muchísimas gracias. Bueno, para darle la introducción a este tema, es importante, y siempre hago esta pregunta al inicio de cualquier presentación, y en este caso a todos los asistentes les pregunto, ¿dónde está la jornada de adopción de la nube en su empresa? Cada empresa tiene un proceso diferente, cada empresa tiene un proceso muy autónomo que depende de las capacidades que tengan al interior, de los recursos que cuenten, del modelo de negocio que tenga cada negocio. Y de esa manera hemos definido estas 4 etapas que son, como les mencionaba, particulares para cada empresa, pero son las mismas en el proceso de adopción de la nube. En muchos casos, estas fases no solamente dependen el tiempo, sino también dependen de los proyectos y los retos que enfrente cada negocio dentro de su empresa. Es importante preguntarnos si dentro de nuestras empresas somos observadores, de pronto estamos evaluando y mirando qué estrategias de nube o qué proyectos podríamos eventualmente empezar a experimentar con este tipo de tecnologías, pero todavía no tenemos nada. O ya comenzamos, ya tenemos proyectos en la nube, estamos comenzando con algún tipo, digamos, de prueba de concepto, o ya tenemos una carga de trabajo que nos ha dado algún tipo de resultado. En algunos casos ya comenzaron, pero tienen varias nubes al mismo tiempo, varios proyectos, pero todavía no tienen un plan tan claro dentro de sus organizaciones. Y si es el caso, que ya lo hayan empezado y ya estén en esta fase, digamos, de consolidación o reinvención, eventualmente esas estrategias les va a permitir a ustedes consolidar el uso dentro de la organización. Es importante hacernos estas preguntas para que de esa manera sepamos en qué punto de ese proceso de adopción de la nube estamos dentro de cada organización. Para cada una de esas etapas es importante que sepan que dentro de Clouster tenemos opciones en las cuales podemos apoyarlos dentro de ese proceso. Como les mostraba, qué pena, aquí veo que nos estaban mostrando los slides, pero en cada una de estas etapas y dentro de cada una de esos momentos es importante ubicarnos como organización. Les mencionaba que cada una de estas etapas tiene dentro de Cluster una solución, y en este momento queremos de alguna forma contarles cómo les podríamos ayudar. Si es una etapa en la cual están creando los fundamentos dentro de su organización, podemos ayudarlos mediante la metodología del Cloud Adoption Framework. O si están estructurando un proyecto nuevo o una migración, el CPA o Cloud Platform Analysis les ayuda a definir esa estructura de una arquitectura ideal, cuánto tiempo les va a consumir, cuánto les va a costar, y en muchos casos podemos aportar créditos que les pueden ayudar en ese proceso y empezar a experimentar con esa carga de trabajo o esa aplicación dentro de la nube de una manera mucho más rápida y eficiente. O si ya tienen algo montado, el Well Architected Review les permite saber qué tanto están cumpliendo dentro de, digamos, dentro de los parámetros de buena arquitectura con lo que deberían tener dentro de su organización y cuál sería esa ideal. En Cluster quisiéramos de alguna manera ayudarles en ese proceso. Somos expertos en adopción y consolidación del uso de la nube. Hemos hecho más de 100 proyectos, todos exitosamente con miles de horas de experiencia técnica. Somos Partner Advanced de AWS, y nuestro enfoque, digamos, dependiendo de las características de cada cliente, podemos ayudarlos en temas de migración. La seguridad como algo embebido dentro de cada proyecto, no es algo aparte, sino parte, digamos, del proceso de adopción de la nube. Contribuimos en el proceso de DevOps, entendiendo cada organización cómo funciona su proceso de desarrollo, y preparamos la data que puedan levantar dentro de sus organizaciones o dentro de sus aplicaciones, de una manera que puedan utilizarla y volver la información.
Hoy, como les mencionaba, les damos la bienvenida a este webinar, Escritorios Virtuales, una nueva era. Esto es parte de un concepto que denominamos ecosistemas de trabajo remoto, algo muy apropiado, digamos, en estos momentos donde es importante saber cómo podemos seguir desempeñando nuestras funciones, digamos, en unas condiciones diferentes a las que inicialmente teníamos de pronto dentro de nuestros trabajos, dentro de unas condiciones que han variado. Y para eso hemos desarrollado este concepto de ecosistemas de trabajo remoto, el cual de alguna manera nos puede ayudar a cumplir o a lograr esas, digamos, condiciones variables dentro de cada organización, para lo cual le doy la bienvenida a Ricardo González. Ricardo González es nuestro CTO, quien nos contará más del tema, y si hay dudas o preguntas dentro de la presentación, al final vamos a tener un espacio para aclararlas. De la misma manera, tenemos el chat de Zoom, ahí pueden hacer sus preguntas y las vamos resolviendo en la medida que vayan apareciendo. Muchísimas gracias y bienvenido, Rick. Adelante. Hola, Leo, gracias. ¿Podría habilitarme compartir pantalla, por favor? Listo. ¿Me confirmas si están viendo ya la presentación? Sí. Perfecto, ok. Entonces, bueno, como lo dijo Leo, pues vamos a explorar uno de los escenarios que cada día toman más fuerza por las condiciones cambiantes de nuestro entorno. Y es básicamente los ecosistemas de trabajo remoto, específicamente escritorios virtuales. Entonces, lo primero que quisiera entender con las personas que nos acompañan hoy es saber dónde estamos, en qué punto estamos, y pues voy a pedirles entonces rápidamente conectarse a esta URL en la cual pues vamos a hacer unas preguntas y para entender un poquito en qué momento se encuentran. Entonces, voy igual a copiar el link en el chat por si les toma más tiempo acceder. Y vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles es, a partir de esta descripción que nos dio Leo, sobre las diferentes etapas de adopción de la nube, ¿en qué punto se encuentran? Están empezando con sus primeros proyectos, están armando esos fundamentos, esas bases para crecer, incrementar su huella dentro de la nube, están en un proceso ya de optimización y consolidación de esa utilización, es decir, ya la nube se vuelve su destino por defecto, donde colocan sus nuevas cargas de trabajo, o un proceso de reinvención en el que empiezan a aprovechar al máximo los servicios y funcionalidades que provee la nube para el desarrollo de sus soluciones. Ok, tenemos 7 personas. Está como pareja la distribución de nuestra audiencia. Ok, interesante. Bien, bueno, aquí ya empezó a haber diferencia. Listo. Entonces estamos, por lo que se ve, hay una mayoría que está, un grupo grande que está en ese proceso de definir esos fundamentos y esos principios generales de gestión de la nube. Y otro grupo que está ya en un proceso de consolidación y reinvención. Ok, listo, gracias. Entonces la siguiente pregunta es entender
quisiera entender cuáles son los retos más importantes cuando hablamos de TI en sus organizaciones. ¿Qué consideran que es lo más importante para ustedes de estos cinco aspectos? La seguridad, la confiabilidad, hace referencia a la continuidad del negocio, la disponibilidad de sus servicios, el rendimiento, que la respuesta sea de acuerdo a lo que ustedes esperan, que el costo que implique sea lo que corresponde al consumo y no haya desperdicio, que no haya mala utilización de esos recursos, o la excelencia operativa, que tiene que ver más con todo ese proceso de operación de tecnología alrededor de las cargas de la nube. Ok, interesante. Bueno, tenemos una audiencia bien variada en este aspecto, pero vemos que la seguridad tiene un peso bastante importante. Ok. ah, por último, por última pregunta por el momento, voy a pedirles que me respondan este ítem. ¿Cuáles son sus razones para considerar el uso de ecosistemas de trabajo remoto? Un tema de cumplimiento regulatorio, de optimización de la operación de tecnología, optimización del costo, la pandemia u otra diferente. Ok, interesante. Entonces, definitivamente hay una tendencia en mayoría de ver los escritorios remotos como un mecanismo de optimización operativa de mayor eficiencia. Vemos claramente muchas organizaciones en este momento, a causa de la pandemia, han tenido que transicionar y se vuelve demasiado evidente los beneficios del trabajo remoto, el trabajo distribuido. ¿Ok? Listo. Entonces, por ahora vamos a parar nuestra encuesta y voy a volver a la presentación. Luego volveremos a hacer otras nuevas preguntas. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esos retos para los equipos de TI con respecto a los usuarios finales y cómo la nube nos permite abordar esos problemas, estos retos y dar soluciones interesantes, y nos enfocaremos, como les decía en un comienzo, en uno de los productos de AWS, que es los Amazon Workspaces. Entonces, ¿qué retos normalmente tenemos desde la perspectiva de TI cuando hablamos de usuarios finales? Cuando tenemos pues una infraestructura grande on-premise en sitio de tecnología, pues esto generalmente requiere inversiones considerables de dinero en activos que tienden a ser eh, que se deprecian rápidamente, ¿no? No son inversiones, son gasto y se vuelve un activo que no valoriza la compañía, pero es que requiere para su operación, ¿cierto? Entonces tiende a ser costosa esa inversión. Otro reto importante es la gestión de las aplicaciones. Yo tengo mis usuarios que pueden estar en una o varias oficinas y esos usuarios pues tienen que la necesidad de acceder a un conjunto de aplicaciones, ya sean abiertas en Internet, ya sea desplegadas exclusivamente para la infraestructura de la organización, sean aplicaciones locales, aplicaciones de escritorio. Pero uno de los retos importantes es cómo gestiono temas desde la perspectiva de seguridad, el acceso adecuado a esas aplicaciones, cómo gestiono las actualizaciones sobre esas aplicaciones, el despliegue físico, por ejemplo, en compañías que tienen muchas oficinas, bancos, por ejemplo,
ese proceso de despliegue en oficinas, en ubicaciones geográficamente distribuidas es bastante complejo de garantizar. A veces la inconsistencia entre los diferentes escritores, las diferentes máquinas de los usuarios finales hace que hayan problemas en esa gestión. Entonces es un reto bien importante, cómo mantengo esa consistencia y esa gestión de manera homogénea en toda mi infraestructura. También están los dispositivos personales. En este escenario, por ejemplo, de confinamiento y de pandemia, pues al final nuestro equipo de trabajo está viéndose obligado a utilizar sus computadores personales para conectarse ya sea a la red corporativa, a las aplicaciones que utiliza la organización, pero nosotros no tenemos una garantía de que esos equipos estén adecuadamente protegidos. Puede ser un computador familiar y ahí entran los niños, se instalan juegos, descargan aplicaciones no seguras, virus, malware. Entonces estos se vuelven más puntos de exposición y de reto para nuestra infraestructura de tecnología. Son puntos de entrada vulnerables para ello. Entonces, mientras yo no tenga un mecanismo para garantizar esa seguridad del dispositivo, pues estoy relativamente expuesto. Y por el otro lado, cuando utilizamos una aproximación de dispositivos móviles, muchas aplicaciones, en algunos casos son aplicaciones de legado, aplicaciones antiguas cuya interfaz de usuario pues no está diseñada para escenarios móviles, ¿no? Para dispositivos móviles. Entonces, la experiencia que tiene el usuario no es la mejor. Eso es una característica bastante común. Todos estos son retos normales para satisfacer esa necesidad de nuestro usuario final. Ahora, ¿cómo la nube nos ayuda a resolver algunos de estos retos y enfrentar esos problemas? Lo más importante y las características más valiosas de la nube incluyen aspectos como la elasticidad, ¿no? Escalar acorde al tamaño de mi fuerza de trabajo. Si tengo un equipo de 10 personas, pues puedo tener esas 10 personas habilitadas, viabilizadas para poder trabajar, pero si eventualmente tengo que ampliar mi base de equipo a 100 personas, bueno, ¿cómo sería ese proceso on-premise? Piensen, tengo 10, digamos 10 estaciones, ahora necesito 90 más. ¿Cómo las compro? ¿Cómo las instalo? ¿Cómo las configuro? ¿Cómo despliego las aplicaciones? ¿Cómo gestiono la seguridad sobre esas nuevas estaciones? Entonces, nomás en el solo tiempo de compra, ¿ya cuánto tiempo va? Semanas, meses. La nube nos da un escenario altamente flexible y escalable para ello. En cuestión de minutos yo puedo tener habilitados configuraciones elásticas de recursos. Acceso en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, ¿no? Estamos en Internet y pues básicamente la nube tiene servicios de alta redundancia de conectividad, entonces pues no tengo restricciones de en qué lugar están mis usuarios para conectarse y poder trabajar. La nube también me da un mecanismo mucho más consistente para seguridad de control sobre los recursos que despliego en ella. Al ser muy rápido la viabilización de las cosas, pues puedo incrementar la productividad de mis usuarios. Puedo simplificar las operaciones de TI, porque yo ya no estoy pensando, TI cubre los aspectos desde la parte lógica, es decir, software, aplicaciones, sistemas operativos, pero también cuando estamos hablando on-premise, en sitio, también tenemos que contemplar la máquina física, la red, encableado, energía, refrigeración, instalación. Entonces, esas operaciones se vuelven mucho más sencillas con un escenario en la nube. Y de por sí, la nube constantemente proveedores como AWS están creando nuevos servicios que nos van a simplificar y habilitar un camino de innovación, porque yo puedo explorar muy fácilmente
nueva funcionalidad para mis aplicaciones, nuevos servicios que puedo integrar de manera muy sencilla. Entonces, digamos, es como ese playground, un espacio de juego en el cual yo puedo construir nuevas soluciones a partir de muchos servicios existentes. Entonces, específicamente para nuestros usuarios finales, uno de los servicios más útiles para resolver sus necesidades son los Amazon Workspaces. Y esto básicamente son un servicio de escritorios virtuales como servicio que son seguros y administrados desde la nube de AWS. Entonces, aquí básicamente yo puedo tener disponible un escritorio virtual completo con sistemas operativos Windows o Amazon Linux, al cual puedo acceder desde cualquier dispositivo, desde estaciones de escritorio, computadores de escritorio, Windows, Mac, Linux, o a través de browser, vía web, o a través de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos. Entonces, básicamente es nuestro escritorio a la distancia de un clic. Ahora, ¿qué características puntuales tienen los workspaces que se vuelven habilitadores y facilitan su adopción? Entonces, todos los elementos asociados a seguridad son fortalecidos y vamos a ver más adelante a qué me refiero con este tema de seguridad incrementada. Pero otro de los elementos importantísimos es la facilidad para desplegar y gestionar. Vamos a ver en nuestra demo cómo podemos de manera centralizada gestionar aplicaciones, desplegar, controlar versiones, definir políticas para mis usuarios. Y a su vez, esto pues me va a permitir también una escalabilidad y un mejor rendimiento. ¿Escalabilidad en qué sentido? Escalabilidad en que si yo necesito, como lo que mencionaba, si tengo un equipo de 5 personas, puedo proveerles 5 escritorios, pero si de repente incrementa mi equipo a 10, pues puedo provisionarlos súper fácil, es cuestión de minutos. Y el rendimiento se acomoda a las necesidades específicas de cada usuario. Uno puede definir diferentes configuraciones para que ese rendimiento sea el adecuado. El pago es un modelo por consumo, entonces pues yo pago lo que utilizo y no necesariamente pago por tiempo muerto. Entonces vamos a ver más adelante esas características. Específicamente en seguridad, pues cuáles son esos retos de los escritorios de nuestros usuarios finales. Uno es el manejo de datos sensibles. Cuando nosotros tenemos un equipo de trabajo el cual tiene acceso a esa información sensible, en el momento en que ya la descarga a su computador, pues ya está de alguna manera en riesgo, ¿sí? Ya sea porque la puede tomar y copiarla, porque puede ser tomada de manera no autorizada por alguien, porque puede perderse porque se daña el disco físico del computador de nuestro colaborador. Entonces, hay muchos riesgos asociados a que las personas tengan la información en sus equipos. Entonces, con los workspaces yo no voy a tener esa necesidad. Los datos se mantienen en la nube, en el escritorio virtual y no en el escritorio físico de la persona. Ese almacenamiento se puede configurar para estar encriptado, es decir, que no va a poder ser accedido a si tengan una copia del disco. ¿Sí? Está protegido de tal manera que no se pueda utilizar fuera de los entornos autorizados. Y el tráfico de red que se comunica con el que se comunica un usuario a ese escritorio virtual está también encriptado. Entonces no está expuesto a interceptaciones en la red. Es básicamente algunas de las características importantes de seguridad que proveen los workspaces. Pero no es solo eso. Normalmente las organizaciones tienen algunas herramientas e infraestructura necesaria para gestionar sus usuarios finales, la infraestructura, aplicaciones y soluciones que utilizan los usuarios finales de su organización. Entonces,
esto se integra completamente con, por ejemplo, intranets, redes privadas en las cuales tienen desplegadas las aplicaciones. Los workspaces se pueden conectar a esas intranets y acceder a toda esa funcionalidad de manera transparente con los controles necesarios de seguridad. Autenticación con directorio activo. El directorio activo es una de las herramientas más comunes para utilizar en la gestión de identidad en las organizaciones. Entonces, los workspaces se integran con directorio activo, ya sea un directorio activo on-premise o directorios activos desplegados en AWS. Autenticación multifactor. Hoy en día, digamos que cada vez más hay una tendencia a utilizar la autenticación multifactor para incrementar la seguridad, porque pues las capacidades de cómputo cada vez son más altas y digamos que los passwords tienden a perder fortaleza con el tiempo. También los sistemas de gestión y actualización, servicios como WSUS, Windows Update Service, que básicamente, o con System Center Configuration Manager, que son servicios que me permiten administrar mi flota de infraestructura de manera centralizada. Entonces yo puedo integrar mis workspaces a mis herramientas de gestión de infraestructura directamente. Y la integración con las CEAs o autoridades certificadoras que ya están disponibles para garantizar la compatibilidad de los certificados digitales utilizados a lo largo de las diferentes organizaciones. Ahora, ¿qué otras características tenemos para estos workspaces? La flexibilidad y la versatilidad. Como vimos, pues tenemos cualquier tipo de cliente, desde clientes de escritorios, clientes móviles o incluso cliente web a través del browser. Los sistemas operativos pueden ser Windows 10 o Amazon Linux y existen diferentes paquetes de configuración que básicamente lo que hago allí es determinar cuál es la configuración adecuada dependiendo de las necesidades de mis usuarios. Ya vamos a ver más detalles de estos paquetes. También los precios pues son flexibles. Por ejemplo, hay un modelo de cobro que es mensual. Yo pago por el acceso ilimitado en un mes, por la hora de utilización y también tenemos la posibilidad de llevar nuestras propias licencias de Windows, por ejemplo, para reducir el costo como tal del workspace. Si yo ya tengo una base de licencias disponible, pues la puedo utilizar para llevar mis workspaces. Entonces, lo que hablaba de las diferentes configuraciones y paquetes, entonces aquí vemos un resumen de las configuraciones básicas que existen acá en los workspaces. Y es que, por ejemplo, dependiendo de las necesidades, pues yo necesito una configuración más o menos exigente, más o menos performance, de mayor o menor rendimiento. Entonces, por ejemplo, desde el número de CPUs, de 1 hasta 16, desde la RAM, que van desde 2 GB hasta 122, si necesitamos tarjetas de video, también hay configuraciones con tarjeta de video para hacer rendering y procesos altamente exigentes en procesamiento. La configuración de memoria de video para esas tarjetas, esos GPUs, entonces de 4 o 8 GB. Los volúmenes del disco raíz, del disco principal, entonces van desde 80 hasta 175 gigas en el volumen principal, y el almacenamiento de usuario, que puede ir de 100 hasta, de hecho es hasta 2 teras, pero por defecto vienen con estas configuraciones. De 10 gigas hasta 2 teras puede ser. Y el software, hay varios paquetes de software que pueden preconfigurarse directamente en el workspace, desde herramientas utilitarias, antivirus, Office u otras herramientas también. Entonces, digamos que algo pues bien interesante es esa posibilidad de configurarlo en la medida adecuada, ¿no? Con las características necesarias para mi caso particular. También, desde la perspectiva de gestión, hay algunos servicios como el Workspace Application Manager,
que es un mecanismo, como les mencionaba al comienzo, para la gestión e instalación de aplicaciones en los workspaces. Entonces yo puedo utilizar el WAM, el Workspace Application Manager, para gestionar paquetes de instalación, versiones, determinar en qué condiciones o en qué momentos se instalan esas aplicaciones a nuestros usuarios. Establecer también como paletas de aplicaciones opcionales que pudiera utilizar un usuario. Entonces yo puedo decir, mira, todas estas aplicaciones las tienes disponibles, pero el usuario final es el que determina si las instala o no. Entonces es una de las soluciones interesantes de gestión, ya la vamos a ver en el demo. También están herramientas como el optimizador de costos, que como lo decía, los workspaces tienen varias formas de costo, de cobro. Una es por mes, que es always on, siempre encendido, o auto stop, que es por horas. Entonces, lo que hace esta solución, por ejemplo, el optimizador de costos, es que toma a partir de información del uso de los workspaces en el último mes y lo que hace es que automáticamente me permite reconfigurar los workspaces para colocarlos en el modelo de cobro más efectivo. Entonces, por ejemplo, más o menos el umbral en el que un workspace es más económico por horas es cuando lo utilizo como un máximo de 80 horas al mes. Cuando yo paso de utilizarlo esas 80 horas, me sale más económico pagar el mes. Entonces, lo que hace esto es determinar más o menos cuál fue el patrón de utilización del workspace y lo configura para el modelo más adecuado. Si estaba en mensual y lo usé 10 horas, pues de pronto es más efectivo pasarlo a un modelo por horas, o al revés, si era por horas y estaba utilizándolo 300 horas al mes, pues entonces es más efectivo hacerlo mensual. ¿Okay? Entonces, ¿cómo utilizan nuestros clientes los workspaces? Hay una variedad de escenarios en los cuales los utilizan. Por ejemplo, el tema de empleados móviles. Hay varios riesgos que hay con estos empleados móviles. Hablábamos de la información en el computador, que perdí el computador en el aeropuerto, me robaron el computador, se me dañó el disco físico. Todos esos empleados móviles que utilizan workspaces tienen una garantía de la disponibilidad del workspace en cualquier momento con un requerimiento muy bajo para el dispositivo desde el que se conecta, ¿no? Entonces, recuerden que puede ser desde una tablet hasta un teléfono, tablet o computador de escritorio. No necesito correr mayor cosa de esa máquina. Lo tengo disponible en la nube. También cuando, por ejemplo, tenemos empleados temporales o socios que trabajan por proyectos, entonces allí, por ejemplo, ¿cómo provisiono rápido esa infraestructura? Workspaces. Los hago de manera consistente. Yo puedo replicar mis workspaces ya preconfigurados y simplemente digo, mira, vamos a trabajar en este proyecto, van a entrar 10 personas nuevas, 10 workspaces, estos son sus usuarios, chao, listo. En 10 minutos ya quedó desplegadas esas estaciones. Cuando hacemos merge, fusiones y adquisiciones de compañías, entonces para integrar la infraestructura, eso es otro de los retos grandes que hay, ¿no? Integrar la infraestructura tecnológica de dos compañías. Entonces, normalmente aquí la que absorbe a la otra es muy fácil provisionar más infraestructura a partir de sus workspaces para hacerlo muy rápido. O sea, el tema de agilidad, de flexibilidad para hacerlo es uno de los drivers más importantes acá. Y otro escenario común es el reemplazo de infraestructura de escritorios virtuales on-premise. Y es porque, por ejemplo, normalmente la infraestructura de escritorios virtuales en sitio lo que utiliza son servidores con capacidades muy grandes de RAM, de memoria, de disco, de procesamiento.
de procesadores, y lo que hacen es utilizar esa infraestructura física y compartirla entre escritorios virtuales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo un servidor que me soporta 50 escritorios virtuales en mi escenario on-premise, si yo necesitara incrementar, tengo 50, capacidad de 50, pero voy a contratar otras 5 personas. Ahí ya ese servidor probablemente no sería suficiente y tendría que hacer una inversión de pronto igual para soportar otros 50, pero voy a utilizar 5, porque son esos nuevos usuarios. Entonces hay mucho desperdicio en esa infraestructura on-premise. En la infraestructura de Amazon Workspaces, pues yo pago es por un workspace, no por toda la infraestructura que me requeriría soportar 50. Entonces, esto es algo bien importante y muy valioso en este escenario de reemplazar la infraestructura de BDI, de escritorios virtuales. Entonces, bueno, vamos a ver entonces una demostración. Entonces voy a compartirles, por acá tengo una pantalla. ¿Qué son los workspaces? Voy a mostrarles un par de cosas primero. Yo tengo localmente instalado una herramienta que se llama, pues que es el cliente, no una herramienta, una aplicacióncita que es el cliente de los workspaces. El cliente de workspaces es una aplicación que yo instalo localmente para conectarme a mi workspace, aunque también, como les decía, me puedo conectar a través de a través de ¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahora No sí. sé qué pasó aquí con mi red. Creo que fue la red o fue, no sé qué fue Zoom, tal vez. Qué pena con ustedes. Entonces, les decía, entonces tengo instalado el cliente de Workspaces, que es una aplicación con la cual me voy a conectar, como les decía, a los Workspaces. Entonces, aquí ya abrió y entonces ya me conecté con mis credenciales al workspace. Entonces, si se fijan, esto es la experiencia normal de un escritorio Windows disponible como lo conocemos normalmente. Aquí yo tengo pues preinstaladas algunas herramientas básicas, el browser, tengo aquí el WAM, ya ahorita se los explico. Quiero pasarme un momentico a la consola de administración de AWS. Aquí estoy en mi consola de administración. Esto es la consola de AWS en donde estamos en los workspaces. Y aquí voy a hacer un poco breve para explicarlo. Este es el workspace al que estoy conectado en este momento. Es un workspace que preparé para la solución, pero aquí, por ejemplo, podemos ver algunas de las diferentes aspectos que podemos utilizar en los workspaces. Entonces aquí están los directorios. Recuerdan que hablábamos de los directorios activos como mecanismo de gestión de usuarios en una organización. Yo puedo utilizar un directorio activo que cree aquí en la nube
aquí en AWS, o puedo conectarme a un directorio activo on-premise o en otra nube a través de un servicio que se llama el Active Directory, el AD Connector. ¿Sí? Entonces, allí van a estar los usuarios y yo puedo mapear a esos usuarios a ser utilizados en los workspaces. Por acá están también los diferentes bundles. Entonces, los bundles, ¿qué son? Son esas configuraciones preempaquetadas de workspaces que tienen, por ejemplo. Entonces, aquí ya los de Windows 7 ya los obsoletizaron, ya no se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, vemos aquí un estándar de Windows 10. El value de Windows 10, ¿se acuerdan las configuraciones que vimos en los slides? El performance con Windows 10, Power Pro con Windows 10. Y entonces pues yo aquí puedo escoger esos bundles, puedo escoger la combinación de software que les coloco, puedo escoger ese tipo y puedo escoger qué protocolos de red utilizo para conectarme a ellos. Un estándar de la industria es el PC over IP, que es, digamos, para conectarse a escritorios remotos. Es un estándar de la industria. Y este es uno nuevo que está en beta, que es el WSP, que tiene un performance más alto, pero todavía está en implementación beta. Entonces, digamos que acá yo pues puedo escoger esas configuraciones preempaquetadas o armar mis propios bundles. Yo puedo crear un bundle en el cual creo un workspace, instalo las aplicaciones básicas que va a requerir mi usuario y lo convierto en un bundle. Y a partir de ese, entonces yo puedo crear nuevos workspaces. Es como una imagen que me sirve para crear nuevos workspaces para nuevos usuarios, donde ya tendría instalado todo lo que requiere. Sí, esas son esas imágenes para los bundles. Y acá yo puedo, por ejemplo, también controlar cosas tan detalladas como filtros de direcciones IP de los cuales mis usuarios se pueden conectar. ¿Ok? Entonces, puedo hacer listas blancas o listas negras de IP para conectarse a los workspaces. Por otro lado está el Application Manager. En el Application Manager, como les decía, es esa herramienta que me permite gestionar aplicaciones que voy a desplegar dentro de mis workspaces. Entonces, aquí voy a irme al WAM, al Workspace Application Manager, y podemos ver, por ejemplo, que yo ya había preparado un par de aplicaciones en el catálogo de WAM, el JDK, el Runtime de Java, y el Acrobat Reader. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue crear esas aplicaciones aquí en el WAM y hacer que el JDK sea obligatorio en instalación del workspace, mientras que el Acrobat Reader sea una aplicación opcional de instalar, que sea a criterio del usuario su instalación. Entonces voy a volver aquí al workspace. ¿Dónde estaba? Por acá. Entonces aquí está en mi workspace y como vimos, tenemos disponible el Amazon WAM, el Workspace Application Manager. Entonces voy a darle doble clic al WAM. Vamos a abrir esta ventana un poquito. Y acá vemos entonces, en la sección de Discover, vemos las diferentes aplicaciones que están en el catálogo del WAM. Y en My Apps veo las aplicaciones que ya tengo instaladas. Entonces aquí ya está preinstalado el JDK, pero aquí está disponible Acrobat Reader. Entonces lo que voy a hacer es que voy a instalarla. Entonces ahí en este momento él está instalando en mi workspace el Acrobat Reader. Si se fijan aquí, aquí ya apareció el icono de Acrobat Reader. Y pues sí, efectivamente ya quedó instalada y aparece en mis aplicaciones. Ya aparece Acrobat Reader, ahí está, normal, como lo conocemos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, tenemos otra de las cosas que
que son comunes en las organizaciones es que tenemos una intranet, ¿cierto? Una red interna en la cual hay desplegadas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí para esta demo yo preparé un servidor virtual interno en una red privada que tiene un sitio web sencillo, que es este private site. Tengo el URL aquí, el shortcut instalado. Entonces, esto básicamente es un sitio privado cuya URL es server.cloudsterprivate.com. Esto es un sitio privado desde internet, no lo voy a poder acceder, voy a copiar ese URL y lo voy a abrir desde fuera del workspace. Entonces voy a abrir aquí un browser. Voy a abrir un browser y voy a pegar, este es el browser de mi máquina. Y voy a copiar esa dirección, server.cloudsterprivate.com, y pues no puedo llegar a él porque eso está en una red privada. Pero este workspace está configurado para acceder a esa red privada. Entonces, por eso tengo acceso a ese URL. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí cómo yo puedo también controlar, dar acceso a recursos protegidos de mi organización desde el workspace sin tener que exponer la red a un acceso desde el escritorio de mi usuario, desde la máquina física de mi usuario. Entonces, esto, digamos, lo que nos ayuda es a garantizar que el acceso sea controlado, que la red no esté expuesta, por ejemplo, a software malicioso, porque como yo me conecto a un cliente del workspace, yo solo veo el workspace, pero todo lo hago es en allá en ese workspace que está en la nube. Todo el almacenamiento se realiza en la nube. Yo no tengo que manipular archivos en mi computador local, sino todo desde allá. Entonces, digamos que esto básicamente lo que quería lograr con esta sencilla demostración es que, es que entendieran cómo algunos de los servicios, de las características que nos da los workspaces resuelven muchos de los problemas a los que se enfrentan las organizaciones normalmente, ¿sí? Desde la perspectiva de seguridad, desde la perspectiva de agilidad, velocidad para desplegar un workspace, flexibilidad para la configuración y todos los temas de gestión de aplicaciones. Eso se vuelven supremamente importantes en cualquier organización. Entonces, volvamos aquí a nuestra presentación y a partir de eso, pues quisiera volver a nuestra encuesta original y hacer otras preguntas continuando con el tema que estamos viendo. Entonces, la siguiente pregunta que quería hacerles es, ¿cuál es el reto que identifican, el reto más importante que ustedes identifican en sus usuarios finales? El costo de la infraestructura, la complejidad de la administración, el tema de seguridad, la experiencia de usuario. ¿Qué es ese reto más importante que ustedes ven? Vamos, cuéntenos. Experiencia de usuario, seguridad. Ok, aquí vemos que la experiencia de usuario tiene un peso bastante alto. Lo mismo la seguridad. Al parecer la administración no es un reto tan grave en nuestra audiencia de hoy. ¿Qué casos de uso? La siguiente pregunta que les quisiera hacer es, ¿qué casos de uso tienen para la utilización de entornos de trabajo remoto? ¿Cuál es el caso que ustedes ven más viable? ¿Es un equipo de trabajo remoto, aplicaciones legacy, aplicaciones viejas, reemplazar su infraestructura local, el acceso a un ambiente de cómputo controlado, tal vez por temas de cumplimiento regulatorio?
la flexibilidad, elasticidad de los equipos. Ok, creo que la fuerza de trabajo remota o móvil es como la mayor razón, aunque pues también hay aplicaciones legacy. Bueno, creo que todos los casos tienen pertinencia aquí en esta audiencia. Ok, y pues para cerrar mi encuesta y sí, esta última pregunta es entender cuál sería el aspecto más valioso que ustedes ven en los workspaces a partir de lo que hemos visto el día de hoy. El tema de flexibilidad, la administración centralizada, la seguridad u otra que no estemos mencionando. Ok. La administración centralizada parece tener un peso importante y segundo, la seguridad. Ok, interesante. Bueno, ¿no? Entonces, pues yo con esto termino mi presentación. No sé si haya preguntas, Natalia o Carlos. ¿Alguna pregunta que hayan planteado a nuestra audiencia? ¿O todo fue Bueno, muy ahí claro? también les enviamos por el chat una encuesta para que nos dejen sus datos y también a vuelta de correo les estaremos enviando o una vez envíen el formulario podrán recibir un ebook con este tema que Ricardo nos estaba explicando y pues si tienen alguna duda, algún comentario nos pueden hacer por el chat. En este momento nos acaba de llegar una pregunta de José Rojas que dice ¿cómo funciona el modelo de costos? Ok, básicamente el pricing el modelo de costo de los workspaces, como les decía, hay dos modelos principales, cobro mensual y cobro por hora. Entonces, dependiendo de la configuración que utilicemos, pues hay un valor asociado a ese workspace. Entonces, por ejemplo, el workspace de un procesador y 2 GB de RAM tiene un valor en el modelo por horas y un valor en el modelo, en el modelo mensual. Por ejemplo, si los tengo configurados en el modelo mensual, pues se cobra una vez en el mes, ya se carga todo el mes y pues tengo ese acceso ilimitado en el mes. En el modelo por horas solo cuenta el tiempo que esté prendido el workspace y esos workspaces que son por horas, yo les puedo configurar un tiempo de apagado automático. Entonces, si el usuario no cerró su sesión, eh, sino que se salió, se apagó el computador y ya, entonces el workspace por inactividad en cierto tiempo se apaga automáticamente para optimizar el tema de costo. Aquí también hay otra pregunta, ya vi otra pregunta que es, ¿el tema de la licencia del sistema operativo va incluido en los costos? Sí, señor, hace parte del costo, no hay un cobro adicional, pero si uno tiene sus licencias, puede utilizar el modelo de llevar su propia licencia y entonces puede reducir el costo total del workspace. No sé si haya otra pregunta. Ok. ¿Hay un límite mínimo de contratación en términos de cantidad de escritorios virtuales? El mínimo es uno, el máximo es los que necesiten. Que eso es una diferencia bien importante con los modelos de escritorios virtuales en sitio, ¿no? Que pues en realidad mi grano, el grano de crecimiento es la capacidad de un servidor. Aquí el grano es un escritorio virtual. Yo puedo crecer de a uno. Si vieron en el despliegue que mostré en la consola, tenía un workspace. Excelente, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta.
¿cuál es la principal ventaja de este modelo frente a la competencia? Supongo que la competencia, ¿tienes alguna en mente cuando describes la competencia? De pronto Citrix o cuál otra, Gustavo. Exacto. Ah, ok, con Citrix, listo. No, claramente en el modelo de Citrix y los modelos de virtualización on-premise, el tema de costo total de propiedad es muchísimo más alto que con los workspaces, porque por lo que hablaba, por ejemplo, para desplegar una infraestructura en VMware, yo no la despliego en máquinas pequeñas. Normalmente tengo una capacidad grande de cómputo, grande de memoria y de almacenamiento para albergar mis escritorios y máquinas virtuales. Aquí el grano es un workspace. Y eso hace una diferencia grandísima porque si yo requiero 10 workspaces, por ejemplo, normalmente yo no compro un host para VMware para 10 máquinas, sino normalmente son hosts más grandes. Entonces tiendo a tener mucho desperdicio on-premise. Tuve que hacer una inversión de, de $200,000 para tener las máquinas, ¿no? Entonces, y pues aquí si necesito 10 workspace, puedo estar hablando de montos de unos pocos cientos de dólares. $200 podría estar por el orden de $200 mensuales. Entonces, pues digamos que es una diferencia bien importante. Es la optimización del recurso y el costo total de propiedad se vuelve mucho menor. Con el escenario, aquí veo otra pregunta también. ¿Qué características deben tener el equipo desde el cual se realiza la conexión? No, básicamente, como les decía, los clientes pueden ser sistemas operativos Mac, Windows, Linux. Entonces hay un cliente que se instala en esas máquinas. También hay para dispositivos móviles, tablets y teléfonos. Pero también se puede acceder desde un browser. Entonces, digamos que no hay una condición. La condición mínima es poder correr un browser y tener una conexión de internet relativamente estable. Pues como es para un usuario, es lo que requeriría el streaming de un escritorio, que no es tanto. No es tanto. Por acá hay otra pregunta. La competencia en Azure sería WD. Sí, claro. ¿Cuál sería la ventaja con AWS? Por ejemplo, el escenario de los workspaces. Mm, en el escenario de WD hay un escenario de sesiones compartidas y recursos compartidos. O sea, digamos que eso lo que nos dificulta es como temas de aislamiento y seguridad desde la perspectiva de gestión. ¿Sí? Digamos que aquí lo que se piensa es en la unidad asociada al usuario y nos permite más control, digamos, nos garantiza la gestión a través de usuario individual. Ahí, digamos, en WD lo que hago es que a veces tengo es como un pool y entonces, pues, digamos, desde la perspectiva de gestión y seguridad se vuelve un poco más enredado. El costo de contratar uno es igual que si pido 100 por unidad. O sea que, si entiendo bien la pregunta es, si uno me vale $10, 100 me valen $1,000. Es así, si no hay un escenario de por volumen bajar. Realmente la optimización de costos se hace entendiendo el patrón de uso de los workspaces. Entonces, si mis usuarios eh, lo utilizan de manera extensiva, el mejor modelo de pago es mensual, pero si lo usan esporádicamente, el mejor modelo es por hora.
ahí es donde hay las optimizaciones. También, por ejemplo, en aprovisionar adecuadamente el almacenamiento, aunque el almacenamiento tiene un costo marginal relativamente. Digamos, cuando hablamos de volúmenes de 1000 escritorios, pues cada giga es 1 tera menos de consumo, ¿no? Entonces, pues uno puede hacer optimizaciones a ese nivel, también identificar correctamente cuál es la configuración correcta para los usuarios. Muchas veces se asume, a veces no, una cosa importante en la nube es que uno puede tener un mejor rendimiento con características o especificaciones similares. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, lo que es una máquina física de 2 cores con 4 gigas de RAM, en la nube esa misma configuración puede tener un performance mucho más alto. Entonces, a veces los usuarios no necesitan una configuración que mapee a su implementación física, sino que se puede optimizar con menos recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes en los cuales originalmente pensaban que deberían tener unas máquinas de 4 cores y 8 gigas de RAM y resulta que funcionan muy bien con 2 cores y 8 gigas de RAM y no hay lentitud ni mal performance, pero sí hay una disminución de costo y no es un mapeo 1 a 1 con la infraestructura física. Entonces uno tiene que hacer, digamos, hay una etapa de afinamiento en la cual uno puede lograr ahorros bien interesantes en esto. Muchas gracias, Rick. Bueno, creo que hay todavía los que tengan preguntas, pues les hacemos esta pregunta. Si tienen aplicaciones o cargas de trabajo legacy que sean costosas de operar o mantener o quieran implementar un nuevo modelo de trabajo remoto, podemos ayudarles en hacer este proceso, acompañar en esa jornada de adopción y consolidación del uso de la nube en su organización. De parte nuestra, les compartimos los datos de contacto. Vamos a estar pues haciéndole seguimiento a las personas que estén interesadas en conocer más, para lo cual si tienen alguna pregunta en contact@clauster nos pueden enviar sus dudas y preguntas. De todas maneras, les estamos enviando un ebook con más información sobre el tema. Agradecemos su asistencia. De todas maneras, el espacio, como les mencioné, está abierto para más dudas o preguntas que consideren en esta dirección. Una muy buena tarde a todos y... Uy, Hay una última preguntita. Ok, ¿Alcanzamos a responder? Ok, sí, sí alcanzamos. El costo de Listo. bajada de subida, ¿cómo se estima? Ok, sí, no, Andrés sí, el Olorza. costo, al ser una empresa de gobierno, ¿cómo se compra? Y si mi directorio activo está on-premise, el costo de bajada y subida, ¿cómo se estima? Ok. Básicamente, con un directorio activo on-premise, lo que se hace normalmente es que se instala una VPN y se utiliza el AD Connector, con el cual, pues, realmente el costo es el del canal de la VPN, y hay un tráfico, el tráfico de salida es el que se cobra. Entonces, ahí el tráfico es solo la autenticación, que en realidad es marginal dentro dentro del tráfico que hay dentro de una instalación en la nube, ¿no? El costo de bajada y subida, ¿cómo se estima? Básicamente hay normalmente el tráfico de un escritorio. También varía dependiendo de qué es lo que hace la persona en el escritorio. Pues si está viendo un video es un tráfico mayor que si está leyendo un documento. Pero hay unos rangos con los cuales se calcula cuánto sería el tráfico promedio por un workspace por hora. Y con eso uno puede hacer las estimaciones sin ningún problema. Bueno, como dijo Leo, pues más preguntas ahí a través del contacto. Ok, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y
estamos en contacto para quien lo consideren y dispuestos a contribuir en su jornada de adopción y consolidación de uso de la nube en la organización. Muy buena tarde.